no es la inteligencia artificial la que te va a sustituir. O sea, no va a llegar Terminator y te va a quitar tu trabajo, ¿no? Sino que va a ser una persona que sabe utilizar inteligencia artificial a su favor. El hecho de que tengamos acceso a inteligencia artificial nos permite ampliar nuestro rango de perspectiva, nos permite entender muchos otros componentes que no habíamos visto antes y que a partir de ese rango ampliado podamos entonces tener un poco más de claridad y propósito en lo que estamos trabajando. O sea, hay algo bien importante y es que en nuestro organismo, cada segundo, cada milésimo de segundo, pasan miles de procesos que no entendemos y que no hay forma que entendamos, ¿no? Que nuestro cerebro tiene un componente de propiocepción para entender y para poder generar el metabolismo y para poder generar homeostasis, etcétera, sí. Pero nosotros, en nuestra conciencia, no lo sabemos. Yo a todos les digo, o sea, ya emprende, ¿no? O sea, el mundo Godín está padrísimo, pero tiene un límite, ¿no? O sea, es eso, es tener claridad, es claridad de qué es lo que quieres lograr y el impacto que quieres tener, ¿no? Y está bien, no es nada contra el... Es como, si tú sabes que vas a vivir una vida corporativa, está perfecto, por favor hazlo, pero tienes que tener claridad de por qué lo estás haciendo y hasta dónde vas a llegar. Pero yo nunca he tenido un jefe, tal vez es malo, no se lo recomiendo, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que yo soy el único que me tiene que determinar. Es como yo soy el único que tiene que decirme a qué hora hacerlo y por qué hacerlo y cómo hacerlo. Y eso a veces me ha llevado a no hacer cosas. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Tecno Insiders. El día de hoy tenemos a un invitado especial, Alex Sureña. Bienvenido a este espacio. Él es cofundador y director de innovación y desarrollo en Evolutive Agency. También él es un líder y obviamente es influencer en la parte de temas de liderazgo, aborda bienestar en las empresas, a nivel organizacional. Es Top Voice de LinkedIn. Y bueno, justo el día de hoy vamos a hablar de un tema que pues está en tendencia, es uno de los temas y sobre todo al principio de año lo mencionaban muchísimos estudios que las empresas iban a estar invirtiendo en este año en bienestar, sobre todo pues obviamente en las organizaciones. En el 2021 tuvimos una entrevista con Andrés Soto, que él es un experto en productividad, y hablábamos justo en este momento de la productividad en trabajo remoto. Él comentó que la siguiente pandemia sería el tema de la salud mental y el burnout, ¿no? Hablaba justo de las fronteras saludables en el trabajo remoto y cómo implementarlas. Entonces, con esto justo se viene, pues obviamente, el boom, ¿no? de la salud mental, y justo la Organización de la Salud Mundial, la Organización Mundial de la Salud, perdón, él menciona que el estrés laboral cuesta a la economía global $1 billón al año por pérdida de productividad, ¿no? Entonces, justo hoy pues vamos a abordar también el tema de la inteligencia artificial, que es pues también un paradigma que hoy se viene pues mencionando cada día más. Entonces, pues bienvenido nuevamente, Alex, y pues para quien no te conozca, danos tu background. Muchas gracias. Pues qué gusto estar acá. Un gusto platicar contigo y abordar estos temas que son cruciales, ¿no? Sí. Creo, es bien importante que todos les pongamos mucha atención y que los desarrollemos, profundicemos. Hay responsabilidades individuales, responsabilidades organizacionales, gubernamentales, entonces hay mucho de dónde sacar, ¿no? Yo tengo un background médico, entonces pues, justo la idea me queda muy bien. Tengo un perfil clínico. Después me fui al lado de la consultoría al darme cuenta que lo que más me gustaba era trabajar con los equipos y sus culturas y cómo generar estos espacios de autocuidado, pero que realmente se orientan al rendimiento y se orientan a la productividad, ¿no? Entonces, ahí es donde cofundé Evolutive y, bueno, una serie de cosas. Una de ellas es que genero mucho contenido de estos temas, ¿no? De crear conciencia, de crear espacios pues, que sean mucho más sanos en general, ¿no? De forma integral. Entonces, eso es un poco de mí. Gracias, Alex. Démosle. Oye, pues pasemos justo al tema central, sí. Iniciando con el tema de bienestar y salud mental en el trabajo. ¿Cuáles son algunos de los principales obstáculos que enfrentan las empresas para crear justo un entorno laboral que promueva el bienestar y pues la salud mental, ¿no? Porque pues sí, obviamente se habla, por ejemplo, de empresas corporativas que pues han implementado ya algunos programas, ¿no? Y seguramente pues,
te han contratado para esto, pero también a veces como que lo hacen más por justo un tema de, o sea, no tanto como por la preocupación en sí, sino nada más por el cumplimiento, ¿no? Y sobre todo ahora por el NOM 035, ¿no? Totalmente. Yo creo que uno de los problemas principales o los obstáculos tiene que ver con la falta de alineación en cuál es el propósito final y cuál es el objetivo final de la empresa, ¿no? O sea, si una empresa solamente quiere rendimiento y su propósito de existencia es el rendimiento, va a ser muy difícil que entre en contacto con el cuidado y el bienestar de la gente. O sea, de hecho, ahí es donde solamente a nivel normativo se complementa y solo lo mínimo, ¿no? Lo mínimo indispensable para poder pasar y listo, ¿no? Acabamos de contar. Check, ¿no? Exactamente. Entonces, el obstáculo principal es ese, es hacia dónde orientamos el propósito de la organización y qué es lo que mira la organización como éxito, ¿no? Si el éxito es solamente el bottom line, ¿no? Y el ganar dinero, entonces va a ser muy difícil. Lo bueno es que hay muchas empresas que ya están cambiando el paradigma y que tienen esta perspectiva de generar integralidad, ¿no? O sea, de generar espacios que cuidan a la gente, que son conscientes con su entorno, que son positivos en su estructura y que permiten cambios, que permiten que la gente levante la mano y pueda opinar, ¿no? Entonces, eso es uno de los principales, pero también, independientemente de si están o no alineados los objetivos, el liderazgo y la forma en la cual los líderes piensan, en especial en la cabeza, tiene mucho efecto y mucho impacto, positivo o negativo, ¿no? Entonces, muchas veces el obstáculo es el director o recursos humanos, ¿no? Incluso, aunque parece que recursos humanos deberían de ser los promotores, a veces, pues es solamente muy, ¿no? Normativo y cumplir y listo, y se convierten en un obstáculo para generar cambios significativos. Entonces, son estas dos cosas, creo que las principales. Si eso está alineado, lo demás funciona, porque o sea, queremos estar bien, ¿no? O sea, queremos que las cosas funcionen de forma sana, queremos cuidarnos y queremos que nuestros equipos también estén bien. Entonces, si las condiciones y los recursos están ahí, todo fluye. Sí, creo que es definitivamente, pues al final terminamos en personas, ¿no? Exacto. Entonces, si la persona que está en el área de recursos humanos o si la persona o como líder, ¿no? Está realmente con un interés genuino de, pues obviamente del bienestar de las personas y del equipo, y capacitado, ¿no? Con conocimientos firmes, ¿no? Creo que sería un avance. A nivel, digamos que a nivel empresas medianas, pequeñas, pues obviamente a veces los recursos es una limitante. ¿Qué te has topado ahí? Y a lo mejor si nos puedes dar un ejemplo de empresas medianas o pequeñas que sí hayan implementado, pues digamos que algún programa de bienestar y de que haya salido pues con buenos resultados. ¿Puedes mencionar alguno? Totalmente. A ver, el tema es que creemos que bienestar es tener acceso a los principales gimnasios y tener una gran, como un gran refri con cosas muy, muy caras, saludables. No, o sea, en realidad bienestar, si hay una alineación de los directores, como decíamos antes, si hay un incentivo adecuado y las personas tienen el mindset correcto, hay cosas muy simples que tienen que ver con flexibilidad en el trabajo, tienen que ver con un tipo de liderazgo que es mucho más consciente, participativo, trascendente, en donde las personas, como decía hace un momento, pueden opinar, pueden saber que no van a ser juzgados por cometer un error, sino que más bien se toma el error como un proceso de aprendizaje, un espacio en donde se toman en cuenta pues, las condiciones de ley, ¿no? De base, o sea, qué es lo que tienes que cumplir y no te andamos como debatiendo si sí o si no, sino que te incentivamos a que lo tomes, ¿no? Y eso no cuesta más, eso es lo importante, ¿no? O sea, no es un costo elevado y funcionan los programas de bienestar siempre y cuando tengamos claridad y el conocimiento, como bien decías, de qué es necesario, ¿no? Es necesario el cuidado físico, emocional, social, financiero, ¿no? Y en todas ellas hay cosas muy concretas que se pueden entregar. El acceso en conocimiento es absoluto, o sea, ya no necesitas contratar una plataforma específica de entrenamiento, es con el simple hecho de que incentives a la gente a buscar y atraer opciones. De hecho, el mismo equipo ayuda, ¿no? Es como, oigan, ¿qué necesitan? A veces no tienes que tú crear el programa, sino solamente preguntar, ¿qué les haría bien a ustedes, ¿no? O sea, empresas chicas de 50 personas, por ejemplo, ¿no? Que es el promedio de las pymes en México. O sea, 50 personas, si tú les preguntas y vas
personalmente con ellos, te van a decir lo que necesitan. Y hay gente que solo necesita poder llegar una hora más tarde, por ejemplo, o que necesita salir una hora más temprano porque su bienestar tiene que ver con ir a recoger a su hija a la escuela y poder pasar tiempo con ellos. Y si eso funciona, lo demás funciona, ¿no? Hay gente que necesita tomar su hora sagrada de comida o de lunch, ¿no? Y que no la molesten. Y entonces que tú cumplas esa hora y no poner reuniones a esa hora, funciona su bienestar, ¿no? Hay gente que necesita tal vez tener un espacio para poder trabajar de pie, por ejemplo, ¿no? O sea, el cuidar ese tipo de cosas y tener la sensibilidad de preguntar es suficiente y no requiere tantos recursos. Sí, sí, bueno, creo que la clave, preguntar, ¿no? Totalmente. Y como totalmente. líderes, pues tenemos que estar haciendo cuestionamientos, acercándonos a nuestros colaboradores. Exacto. Y preguntar que, yo hago una pregunta que creo que la aprendí de una chica, seguramente la has escuchado, Pamela Valdés de Vic, que les decía o les pregunta a sus colaboradores qué te está quitando la paz, ¿no? Me encanta. Y a veces eso, wow, te saca así como de, claro, por eso estás así, ¿no? ¿Qué te quita la paz? ¿Qué te quita la paz? Entonces es una pregunta muy buena, sí, que pueden implementar. También, ¿qué te daría más paz? ¿No? Es como ¿qué te daría más paz? Sí, porque hay cosas que hay que quitar del entorno laboral, o hay que disminuir, y hay cosas que hay que agregar. Entonces, claro, ambas. Y hay veces que son cosas personales y que tú estás pensando que son de tu entorno laboral, claro, y no tiene nada que ver con eso. Bueno, pasemos al tema del impacto de la inteligencia artificial y el bienestar y la salud mental, ¿no? ¿Cómo crees que la inteligencia artificial puede impactar en el bienestar y la salud mental de los colaboradores? Obviamente con este boom, ¿no? Que se dice mucho de que nos va a sustituir. Sí, algo bien importante es que no va a ser una máquina la que venga y te quite tu trabajo. O sea, no va a ser un robot el que llegue y te quite eso que tú estás haciendo en este momento, sino que va a ser una persona que tiene las herramientas adecuadas, que se entrenó en inteligencia artificial, que sabe utilizarla a su favor, que va a llegar y sustituir no solo tu trabajo, sino tu área completa. ¿No? O sea, eso es muy importante. No son las máquinas, no es el machine learning el problema va a ser la habilidad para utilizarlo o no utilizarlo. Entonces, eso es una diferencia, una calibración crucial, y eso implica que necesitamos educarnos, ¿no? O sea, necesitamos tomar iniciativa, tomar ventaja, las herramientas están ahí, no es lo más sencillo del mundo, pero está al alcance. Entonces, todo tiene que ver con tiempo, tiene que ver con atención. Eso es como de base, ¿no? Y hablando como, a ver, ¿cómo afecta la inteligencia artificial, el tema como de este estrés laboral? O sea, evidentemente hay personas que se benefician mucho de que pueden aumentar su productividad, pero algo clave en la productividad es que no se trata de hacer más. Entonces, no porque con la inteligencia artificial puedes hacer más cosas, entonces eso te quita presión. Tiene que ver con estar trabajando en las cosas correctas. O sea, la productividad es un medio para un fin. Y eso es bien importante. Entonces, no es que llegue la inteligencia artificial y aumente tu productividad y eso es lo positivo y eso te quita estrés, sino que el hecho de que tengamos acceso a inteligencia artificial nos permite ampliar nuestro rango de perspectiva, nos permite entender muchos otros componentes que no habíamos visto antes y que a partir de ese rango ampliado podamos entonces tener un poco más de claridad y propósito en lo que estamos trabajando. Porque en realidad todos somos mucho más productivos cuando estamos inspirados, cuando sabemos que estamos haciendo algo que realmente nos apasiona y nos gusta. Y eso quita el burnout. O sea, tú puedes sin problema trabajar toda una noche, y estoy seguro que muchas personas que escuchan han trabajado toda una noche en algo que les apasiona, y al día siguiente sí estás cansado, pero sabes que puedes seguir adelante. Y al contrario, has pasado tiempo sin dormir por estrés, por no saber cómo solucionar cosas y cosas que no tienen sentido. Entonces, es bien importante lo subyacente. La inteligencia artificial va a potenciar lo que ya somos, ¿no? O sea, como cualquier otra herramienta, cualquier otra tecnología. Va a haber gente que va a utilizar la inteligencia artificial para hacer daño, para robar, ¿no? O sea, de hecho escuchaba por ahí, ¿no? O leía un artículo de 5 formas en las que los delincuentes están usando la inteligencia artificial para acelerarse, ¿no? Es eso, es que hay subyacente en ti. Entonces es muy importante que frente a este avance de la inteligencia artificial necesitamos ser cada vez más humanos. O sea, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te conecta? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo puedes ampliar? ¿Y cómo puedes acelerar esas cosas que antes eran más lentas, ¿no? O sea, creo que ese es el meollo del asunto. Y evidentemente hay muchos componentes que tienen que ver con
con salud mental, con otro que podemos seguir hablando, no sé qué te parece por ahí. Sobre todo, ahorita que mencionabas de cómo, o sea, de la ética, ¿no? O sea, creo que la ética tiene que ver mucho con la implementación de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que las organizaciones, las empresas tengamos que estar implementando con ética y sobre todo, mencionabas al principio, ¿no? El que te va a sustituir a la persona que sepa o aprenda a utilizar la inteligencia artificial. Pero a veces como líderes no impulsamos a nuestros colaboradores a que exploren pues estas herramientas, ¿no? Entonces creo que ahí es un trabajo, como al principio decías, de líder. Eh, pero también los líderes tenemos que tener esta capacidad de identificar que pues también es un tema de, a ver, darle la responsabilidad de usarla, pero también con ética, ¿no? ¿Cómo crees que ahí se tenga que tener este cuidado con justo con esta problemática que pues al final también son riesgos, ¿no? Que estamos enfrentando. Yo creo que, a ver, es un tema de ética, que eso se consensúa y se genera en la cultura, o sea, la ética debe de permear en la forma en la que los líderes actúan, pero también es un tema de generar criterio, ¿no? Y el criterio solamente cuando dialogamos de las prioridades, cuando dialogamos de lo que nos importa, dialogamos de lo que es real y lo que no es real, lo que le sirve o no le sirve al negocio, es cuando entonces realmente permeamos a los demás para que el criterio sea amplio, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que necesitamos amplificar el uso de las herramientas que de todos modos se utilizan. O sea, necesitamos amplificar el conocimiento porque si no nos atrasamos como negocio. Necesitamos entregar claridad de para qué necesitamos la aceleración, porque también acelerar por acelerar no tiene sentido. Es lo mismo que decía de la productividad. O sea, ¿para qué queremos ser más rápidos? ¿No? Queremos ser más rápidos porque nuestro competidor ya lo está haciendo. Y entonces, ir más rápido que el competidor no es lo correcto si lo estamos haciendo mal. Entonces, eso es criterio, ¿no? Es por qué queremos acelerar, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos innovar, en dónde podemos automatizar, ¿no? Que eso es algo también bien interesante con la inteligencia artificial. O sea, hay que utilizarla para esos procesos que son tediosos, esos procesos que requieren, o sea, a ver, voy a regresar. Nuestro cerebro sirve para crear, no sirve para retener información. No sirve tanto, o sea, digo, sirve, pero no es el mejor mecanismo de retención de información. Entonces, si nosotros podemos a través de la inteligencia artificial, con criterio, liberar nuestro potencial de, a ver, no necesito recordarlo todo, porque sé que si yo me meto a la computadora y le pongo 2, 3 componentes en un prompt bien redactado, sabe todo, o sea, ¿no? Y cada vez va a saber más. Yo no tengo que saberlo todo. Yo lo que tengo que tener es criterio y creatividad para utilizar ese amplio conocimiento de todo y utilizarlo al favor de un negocio, un área, un equipo, lo que sea, que nos va a permitir crecer. Y reitero, lo que importa es para qué hacemos lo que hacemos. O sea, ¿cuál es el propósito subyacente? ¿Cuál es ese propósito inspirador que nos mueve como organización, como equipo, como líderes, como personas, que puede ser acelerado a través de la inteligencia artificial, ¿no? Es mucho de eso. Entonces, o sea, es otra vez preguntar, ¿no? O sea, que estemos en una amplia comunicación y que el criterio sea cuestionado. O sea, porque a veces el criterio es el criterio del director y no sabemos si es el correcto, ¿no? Entonces, si amplificamos la comunicación y decimos, oye, a ver, ¿qué nos importa? O en equipo, o sea, somos 2, 3, 5, 2,000 personas. ¿Qué nos importa realmente? ¿Qué queremos realmente? ¿Hacia dónde queremos orientarnos? ¿Y en dónde perdemos más tiempo? ¿No? Entonces, tener esa claridad de en dónde podemos optimizar y qué es lo que queremos alcanzar va a permitir que utilicemos la inteligencia artificial de forma adecuada y ganemos en el mercado. O sea, sí, sin duda, ¿no? Ahí mencionabas, pues obviamente, el de utilizarla en áreas para automatizar los procesos o hacer tareas que son repetitivas o que pues obviamente te demandan mucho tiempo, ¿no? Y creo que por ahí pues hay muchísimas herramientas no code que hemos mencionado también en este espacio para poder implementar y utilizar en estas áreas. Pero, ¿qué oportunidades ofrece la inteligencia artificial para mejorar el bienestar y la salud mental hoy en día en el trabajo? Y si tienes algunos ejemplos de algunas empresas, recientemente, por ejemplo, estuve en IBM, en el laboratorio, y pues obviamente nos mostraron el IBM Watson, ¿no? Bueno, que ahora es ex IBM Watson, no, Watson X, perdón. Y pues obviamente
ellos dentro de IBM lo ocupan como un asistente virtual para pues ayudar con temas de salud mental y bienestar. Hay algunas otras aplicaciones, creo que hay una que se llama Violeta para mujeres que están no sé si también hombres, pero creo que muy enfocada en mujeres que están en situaciones de violencia, y que pues obviamente es un chat, ¿no? Es igual una inteligencia artificial que pues al final te canaliza ya con un especialista, un humano, ¿no? Pero pues al final eso también está acercando a tener como pues más accesibilidad, porque pues la gran mayoría de las personas tenemos un celular, ¿no? Y entonces tenemos ese alcance. A mí me emociona muchísimo lo que va a pasar en los próximos años en términos de la cantidad increíble de información que vamos a poder procesar y que vamos a poder entender de nosotros mismos. O sea, hay algo bien importante y es que en nuestro organismo, cada segundo, cada milésimo de segundo, pasan miles de procesos que no entendemos y que no hay forma que entendamos, ¿no? Que nuestro cerebro tiene un componente de propiocepción para entender y para poder generar el metabolismo y para poder generar homeostasis, etcétera, sí. Pero nosotros, en nuestra conciencia, no lo sabemos, ¿no? Y hay cosas que no podemos optimizar de nuestra salud porque no las sabemos. Eso es un componente que se va a acelerar con la inteligencia artificial. O sea, el hecho de que tú puedas saber en tiempo real qué cambios hacer en tu vida, qué te está haciendo bien, qué te está haciendo mal, en qué momentos ingerir cierto alimento, en qué momentos moverte de cierta forma, etcétera. O sea, de eso sumado a todo lo que podemos saber a través de nuestra sangre, a través de nuestro latir, nuestra respiración, o sea, todo lo que podemos entender nos va a permitir ser mucho más sanos, porque como no lo podemos saber nosotros, vamos a necesitar una tecnología, un mecanismo que nos permita acceder a esa claridad. Entonces, ese es uno, ¿no? O sea, es en términos de salud física, o sea, ya existen hoy, ¿no? O sea, tú puedes tener tu smartwatch y el smartwatch tiene un componente de machine learning que pues, te da ciertos inputs, ¿no? De, oye, a ver, dormiste de esta forma, basado en una comparativa, tiene una calificación X, ¿no? O sea, tienes que moverte, ya hice tantos pasos, o sea, tiene esa tecnología ya, pero eso es solamente el principio. O sea, lo que hay en tu smartwatch es solo el principio de lo que vamos a poder ver en 5 años, por ejemplo, ¿no? O sea, nuevamente, si lo sumamos eso a todos los componentes de diagnóstico que hoy existen, o sea, que tú te puedas tomar una tomografía, un rayos X, que puedas hacerte un análisis de sangre o de orina o de lo que sea mucho más rápido y que puedas acceder a sus componentes, que puedas extraer el conocimiento, incluido lo genético, o sea, es muy vasto a dónde vamos a poder llegar y los cambios que vamos a poder hacer. Yo me imagino que va a haber medicamentos que van a poder ser diseñados así ultra personalizados, impresos, ¿no? Así en tiempo real para tu organismo, momento a momento. Entonces, eso creo que es increíble, ¿no? Y si vamos a la mente, o sea, nuestra mente es ultra compleja, ¿no? Porque estamos bien locos todos, somos muy extraños, somos seres súper raros, ¿no? O sea, nuestro cerebro es muy interesante y tiene muchos componentes. Pero la realidad es que hay mucho avance en psicología cognitivo-conductual, en desarrollo como de trauma, por ejemplo, ¿no? Que está en literatura. O sea, está escrito. ¿Y eso qué implica? Que cualquier LLM, cualquier Large Language Model puede tomar todo el conocimiento y puede generar una conversación contextual y adecuada en donde te entrega las herramientas que tú necesitas en tiempo real para que tú puedas abordar tu trauma, tu dificultad, tu problema. Y eso es súper interesante y súper potente y todavía nuevamente estamos en la periferia. O sea, ¿qué implica esto? Que vamos a poder tener acceso a toda la literatura de psicología y de psiquiatría del mundo y tener como al mejor psiquiatra y psicólogo en una inteligencia artificial. Ahora, está el tema de la sensibilidad humana, pero yo nuevamente creo que esto tiene que ver con el criterio. O sea, todas las carreras hoy van a tener que cambiar. Los médicos vamos a tener que, o sea, vamos a tener que hacer un nuevo tipo de medicina en donde el diagnóstico ya lo hicieron por ti y tú lo que tienes que tener es criterio para saber cuándo sí y cuándo no, ¿no? Lo mismo, es como va a adelantar los procesos de salud mental para que solamente se haga intervención de una forma muy sensible en el momento adecuado, ¿no? Y creo que va a ser mucho más necesario romper esas barreras de contacto, ¿no? Es decir,
lo que necesitamos es sentirnos cerca de alguien, ¿no? Sentir que hay alguien que te entiende, que te escucha, que te mira, que te contacta, ¿no? Entonces es como que ya la inteligencia artificial ya me dio la solución, por así decirlo, ¿no? Ya entiende mi problema, ya sé cuál es mi diagnóstico, ya sé cuáles son los ejercicios que yo tengo que hacer para sanar mi trauma, mi dificultad. Pero necesita una persona que sea sensible, que esté presente, con su atención, para que yo pueda completar, porque al final lo que sana las heridas es el contacto. Sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Como resumiendo, va a seguir avanzando, va a haber muchas herramientas, van a ser súper interesantes y vamos a tener que reentrenarnos como profesionales de la salud para poder abordar y acompañar estos procesos que son ultra acelerados, pero yo creo que es positivo, ¿no? Entonces, nuevamente, en conjunto vamos a tener que cambiar los criterios en las universidades, cambiar los criterios de salud pública, cambiar los criterios de salud individual. Y eso es súper interesante. Y el problema es que eso ya está. O sea, vamos atrasados. Sí. O sea, esto está sucediendo ya, ¿no? Ya existen estos modelos. O sea, no es como que no, ya existen. Y lo que va a pasar es que se van a permear cada vez más. O sea, cada vez van a ser más baratos y accesibles, ¿no? Y no estamos listos. Ese es el problema. O sea, y el no estar listos va a haber gente que se va a aprovechar mucho más y que va a ganar más dinero. O sea, si lo resumimos, va a haber ultramillonarios, que creo que eso también va a pasar, ¿no? O sea, que la brecha de la riqueza va a aumentar muchísimo si es que no estamos preparados, porque va a haber gente que se va a poder aprovechar muchísimo más de esto y otros que van a ser relegados. Sí. No creo que... Es que dicen que es mucha ciencia ficción, pero no, o sea, yo he visto, a mí me gustan también muchas películas de ciencia ficción y futuristas, y dices, ya no está tan alejado de lo que estamos viviendo, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, justo de lo que hablabas, que no estamos preparados. ¿Qué habilidades y cualidades necesitarán tanto, pues obviamente los colaboradores y pues obviamente en este caso los líderes para prosperar en este pues nuevo paradigma? Bien, a ver, hay dos lugares. Uno es lo profundamente humano y luego lo técnico, ¿no? Entonces, por un lado, es súper importante que no dejemos de entrenar la sensibilidad humana. O sea, y esto tiene que ver con empatía, con entrenar nuestra atención. Justo venía escuchando un podcast que hablaba de, a ver, estamos tan acostumbrados a estos rush de dopamina, ¿no? Y entonces no nos acoplamos al aburrimiento. Es decir, hay un índice así cualquiera de que te vas a aburrir y sacas el celular para darte un hit de dopamina. O sea, somos unos drogadictos de la dopamina, ¿no? Es un gran problema. ¿Por qué? Porque todos estos redes sociales y todo, o sea, tu celular es inteligencia artificial y va a hacerlo cada vez más. Entonces, es como estás hablando con alguien y alguien se levanta para ir al baño, ya te aburriste, sacas tu celular, ¿no? Entonces no estamos acostumbrados a mantener la atención y eso que implica que va a haber una tendencia cada vez mayor, desde los niños hasta los adultos, a no poder mantenerte profundamente enfocado en desarrollar algo nuevo. Y eso es un gran riesgo, porque escribir un libro, por ejemplo, o sea, dedicarte 3 horas a escribir un capítulo, es súper complejo, es aburrido, o sea, no es como, digo, si lo estás escribiendo porque te gusta, ok, qué padre, sí, lo voy a escribir, pero llega un punto en el que te enfrentas a un bloqueo y el poder pasar a través de esos bloqueos requiere esta capacidad de determinación para enfocarte. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una cosa que hay que entrenar. ¿Qué implica? Que hay un entrenamiento activo y uno pasivo, o sea, que realmente podamos quitarnos estos distractores constantemente y enfocarnos. Y esto, mindfulness, ¿no? O sea, el poder dirigir nuestra atención a un punto de forma constante, de forma pacífica, va a ser clave. Más que nunca, el que seamos personas que pueden enfocar la atención va a ser súper importante. Y de hecho, los que lo puedan hacer van a ganar. Así, consejo, ¿no? O sea, si tú eres alguien que puede enfocarse sin distracciones, no importa qué hagas, predigo que vas a ganar en lo que sea que hagas. Así. Entonces, eso es una clave. El tema, justo, ¿no? Empatía, el saber identificar emociones, el poder tener conversaciones valerosas, o sea, el poder hablar de frente las cosas con honestidad radical va a ser clave. Y es como la versatilidad. La versatilidad es
también súper importante, ¿no? O sea, ahí vienen otras cosas accesorias como la autenticidad, el poder explorar, el generar seguridad psicológica, pero si somos personas versátiles, es decir, que podemos como abordar nuestros intereses de forma amplia y ser muy creativos en diferentes lugares, también va a ser bien importante. O sea, esa carrera con un solo foco, con una sola intención, es un gran error, ¿no? O sea, el decir, soy contador, fiscalista, ¿no? O sea, lo entiendo hoy, pero o sea, una inteligencia artificial va a hacer la contaduría fiscal en 3 años. ¿Qué implica? Que si no eres un contador fiscal hoy que hace arte y escribe y genera contenido y graba videos y o sea, es como necesitamos ser muy versátiles en todo lo que hacemos, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, eso es lo soft. Y lo hard es, necesitamos al menos entender cuáles son los componentes esenciales de la inteligencia artificial. Y esto no implica que aprendas Python, ¿no? O sea, sí, pues bueno, genial, ¿no? O sea, increíble. Pero sí creo que es bien importante entender como los mecanismos generales, ¿no? O sea, ¿qué es Machine Learning? ¿Qué es la inteligencia artificial realmente? Porque muchas veces se confunde, ¿no? O sea, creemos que la inteligencia artificial ya es consciente. Y eso, a pesar de que va acelerando mucho, está muy lejos, ¿no? Se implica un poder de procesamiento que no tenemos todavía. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿de qué se trata, no? ¿Cómo funciona un modelo de lenguaje, etcétera, ¿no? O sea, como que podamos entregar como organizaciones ese conocimiento va a ser clave para saber cómo utilizarla, ¿no? Al final, creo que con eso podemos ganar. En el episodio pasado hablaban justo de las ciudades inteligentes, ¿no? Y bueno, creo que tú aquí mencionabas justo a lo mejor nos mostraste una visión de cómo crees que va a ser pues el trabajo del futuro con ayuda o la potencia de la inteligencia artificial, pero definitivamente el podernos preparar, pero cuidando esta parte pues humana es esencial, ¿no? Y creo que ahí tienen mucho que ver, o sea, hay mucho trabajo por hacer en los líderes, ¿no? Porque si un líder no entiende o incluso si un líder no tiene esta capacidad de escucharse, de autoconocerse, de tener o sea, de tener estos hábitos, que sé que tú tienes muy buenos hábitos, ¿no? En temas de salud mental, ¿no? El mindfulness, lo que decías, la parte de salud física, pero también obviamente la mental. Si un líder no está bien en estos aspectos, pues definitivamente no puede permear eso hacia los colaboradores, ¿no? Claro. Entonces es un ejemplo que pues que como líder tenemos que también impulsar en nuestras organizaciones. Y justo ahí quería preguntarte, bueno, no sé si tengas algún ejemplo de alguna empresa que haya implementado ya inteligencia artificial en este tema de bienestar y salud mental, y pues que puedas compartirnos. Y ya la otra pregunta era muy enfocada justo a, pues en este papel, o sea, los líderes, ¿qué papel juegan en cómo permear a los pues, colaboradores para implementar correctamente la inteligencia artificial en temas de bienestar y salud mental? Hay algunas, lo primero, ¿no? Algunas empresas que están intentando hacer como los primeros pininos, ¿no? Con realmente utilizar una herramienta de inteligencia artificial con algún chatbot, por ejemplo, pero principalmente tiene que ver con que hay algunas startups que lo están haciendo y lo están vendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que todavía está en pañales, creo que todavía no está bien utilizado, porque todavía no existe la confianza, el modelo de lenguaje todavía no está completo, entonces creo que es muy temprano y esto implica que hay muchas oportunidades. O sea, esto implica que hay todo por hacer, ¿no? O sea, sí existen diferentes empresas, en particular las empresas más grandes, que es que se compran una tecnología justo para tener un chatbot y entonces eso permite hacer primeros auxilios psicológicos, eso permite tener este tipo de intervenciones que ya son más comunes, ¿no? En donde hablas con un chatbot, te diagnostica más o menos rápido y luego te lleva a un médico, ¿no? Entonces hay varias empresas que hacen eso y otras startups que con gamificación pues te llevan a través de estos componentes de salud. Entonces hay cosas, pero estamos todavía en pañales, entonces hay mucho por innovar ahí. Creo que lo otro es súper importante y tiene que ver justo con los líderes, ¿no? O sea, ¿qué cosas tienen que hacer los líderes? Y para mí,
no solo en este tema, sino en todos. O sea, un líder necesita ser un aprendiz constante y necesita entender que está al servicio de su gente. O sea, si no es así, entonces es un jefe, tal vez, pero no es un líder. Entonces, es bien importante que hagamos esa distinción y que todos los que tenemos personas a cargo tengamos la sensibilidad de convertirnos en líderes transformadores. ¿Qué implica? Que podamos escuchar, como dijimos hace un momento, que podamos tener la amplitud de mirada y la humildad para decir, no sé, o sea, realmente no sé esto, no sé cómo va a funcionar y necesito la ayuda de todos para entenderlo. Que tengamos esta vulnerabilidad, ¿no? Justamente de lo que nos pasa. O sea, no somos Superman y Superwoman, somos personas y nos pasan cosas, y que estemos en lugares de poder o de jefatura no implica que seamos perfectos. Entonces, tener esta vulnerabilidad es súper importante y hay que desarrollarla. O sea, ser vulnerable no es ser débil, ¿no? Ser vulnerable es sentir, es saber que tengo miedo, que tengo tristeza, al mismo tiempo que tengo alegría y que tengo propósito, ¿no? O sea, que me pasan muchas cosas al mismo tiempo y que las puedo mostrar de forma amplia a mi gente, porque sé que eso va a permitir que ellos también lo hagan conmigo, ¿no? Permitir y tener conversaciones valerosas, como lo decía antes. O sea, si tenemos esas características, es como que todo lo demás funciona, ¿no? Y cada vez más va a ser necesario. O sea, si tenemos esta tecnología, poder aprovecharla en un entorno contextual con nuestros equipos requiere que nutramos como líderes esas cosas, ¿no? ¿Y qué implica? Que tengamos hábitos o rutinas que nos forcen a eso, ¿no? O sea, a ver, o sea, si estás distrayéndote, si estás cansado, si no estás pudiendo relacionarte adecuadamente, necesitas tener rutinas físicas adecuadas, necesitas alimentarte bien, ¿no? O sea, porque o sea, todo está conectado. Nuestra mente o sea, está conectada o es el cerebro, ¿no? Y entonces, si tu cerebro no tiene los nutrientes y no tiene el flujo sanguíneo necesario, pues no puedes pensar claramente, ¿no? Es obvio, es como natural, ¿no? Entonces, muévete, toma agua, o sea, haz lo necesario para estar sano completamente, y eso va a permitir la claridad. Y luego, haz terapia, haz lo que necesites. Si es con una inteligencia artificial, con una persona, ¿no? Haz lo que te toca, ¿no? O sea, haz lo que necesitas para profundizar y para ser un ser lo más integral y lo más sano posible. Nos hablaste ahí a lo mejor de algunos consejos, pero no sé si quieras justo ahondar un poco más de los consejos que les puedes dar, ya para cerrar como con este tema, los consejos que les puedes dar a las empresas y a los colaboradores para prepararse para el futuro del trabajo, donde pues obviamente la inteligencia artificial, el bienestar y la salud mental, pues van a ser o están siendo los elementos clave para este futuro, ¿no? A ver, a nivel empresa, creo que es fundamental estar en constante revisión de cuál es nuestro propósito, o sea, para qué existimos, ¿no? Y tener como diferentes iteraciones, ¿no? O sea, al final, esto se trata de cometer errores muy rápido y muy barato, ¿no? Entonces, ¿cuántas versiones de tu empresa existen en un momento dado? ¿No? Porque eso ya está pasando, ¿no? Las empresas de tecnología, Amazon, Facebook, o sea, hay muchas versiones de Facebook, por ejemplo, ¿no? O sea, en un momento dado hay 10,000 versiones de Facebook funcionando y haciendo iteraciones y probando. Hay muchas versiones de dónde está el botón, ¿no? En Amazon para que lo compres. Entonces, digo, estos son ejemplos a gran escala, pero eso lo podemos hacer constantemente. Entonces, a nivel empresa es importante tener esta mentalidad de flexibilidad, de iterar, de que el modelo de negocio que tienes hoy es muy probable que en 2, 3 años ya no, ni siquiera exista, ni siquiera sea real, me explico, porque ya no va a ser el mismo mundo. Entonces, tener esta flexibilidad va a ser clave, y esto tiene que estar desde la fundación, o sea, desde los estatutos, desde lo que compone la empresa, ¿no? Entonces, por ahí, o sea, qué cosas nos van a permitir pensar de forma flexible, traer componentes que nos permitan rompernos la zona de confort, ¿no? Y pensar de forma diferente. Eso es una, así, clave, y hay que forzarla, ¿no? En especial en corporaciones gigantes es cada vez más difícil, ¿no? Es como, justo ayer tenía una reunión donde me decían, pues es que así somos aquí, ¿no? O sea, así funcionamos, así ha sido siempre. Es como, ok, pero, o sea, que seas el líder del mercado hoy no quiere decir que lo vas a hacer en 5 años, ¿no? Y entonces no vas a poder actuar en 5 años, tienes que actuar hoy. O sea, ¿cómo vas a dejar ese mecanismo de pensamiento para que llegues allá, ¿no? Y creo también que el ser organizaciones más nucleares va a también ser muy competitivo en el futuro. O sea, estas grandes corporaciones, mamuts,
tienen mucho poder y tienen poder en términos de que pueden hacer grandes compras, grandes distribuciones, cambiar precios y entonces romper un mercado. Pero hoy, con todas estas herramientas, el poder ser muy ágiles y poder mover tu modelo de negocio es muy importante. Entonces, esto parte del mindset de los líderes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo lo piensas? ¿Qué implica? O sea, ya en la práctica es estar en constante disrupción, o sea, leer lo adecuado, mirar lo adecuado, estar en contacto con las personas adecuadas, permitir el networking, permitir la amplitud, es clave. Y entonces hay que incentivarlo, ¿no? Hay que generar espacios para que los líderes lo hagan, ¿no? Porque si el equipo no tiene el tiempo para pensar en por qué trabaja como trabaja, eventualmente el mercado va a romper ese equipo, naturalmente, ¿no? O sea, es un tema evolutivo. Entonces necesitamos generar los mecanismos dentro del equipo para que estemos pensando en cómo pensamos, ¿no? Este proceso. Esto es súper importante. Porque hoy es la inteligencia artificial, pero mañana no sé qué sea, ¿no? O sea, algo va a haber, o sea, seguro, ¿no? Así como en su momento fueron los celulares, ¿no? O sea, nosotros crecimos en celular, ¿no? O sea, y así era. Ya, bueno, y aquí estamos, tuvimos que adaptarnos. Así va a ser todo el tiempo, ¿no? O sea, la curva de aceleración es exponencial, entonces no es solo la inteligencia artificial, es lo que va a pasar o lo que la inteligencia artificial va a permitir, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar, nos va a dar las herramientas para crear otras cosas que no imaginamos hoy. Y eso implica que tenemos que tener esta frescura mental constante y nuevamente es como permitir estos espacios de objetividad y de simpleza y de tranquilidad, que es lo que nos distingue como humanos, ¿no? O sea, creo que también algo súper importante, y lo menciono acá, tiene que ver con salud mental y con bienestar. O sea, si tenemos esta posibilidad, nos toca regresarle al planeta, ¿no? O sea, porque si tenemos inteligencia artificial para hacer máquinas más grandes y extraer más rápido el petróleo, o sea, es como, o hacer armas más poderosas, ¿no? Es como, porque va a pasar, o sea, eso va a pasar, ¿no? Es como vamos a idear cosas para destruir este planeta. Entonces, creo que yo soy un fiel creyente de que los cambios suceden en las empresas. O sea, el gobierno se tarda, ¿no? Tarda un tiempo en adaptarse y se adapta para poder darle las condiciones a las empresas, para que prosperen y para que generen capital, ¿no? Entonces, es en las empresas. O sea, ¿qué está haciendo tu empresa hoy para aprovechar su posición en el mercado, sea mínima o sea expansiva, para realmente generar cambios positivos trascendentes? Que eso también lo va a permitir la inteligencia artificial. Entonces, o sea, es como pensar en esas cosas, ¿no? Yo creo. Me encanta porque te escuché hablar acerca del propósito y creo que también es un tema que aquí abordamos y mencionabas justo del propósito colectivo, ¿no? Y ahí las empresas, pues, a veces yo he visto muchas empresas, sobre todo corporativos, que otra vez, ¿no? Toman el tema del propósito colectivo más como un check de soy, ¿no? Tengo la palomita y no con este propósito genuino de, pues de ver que el interés sobre todo de nuestra comunidad, ¿no? O sea, como colectivo, ¿no? Y bueno, pues Alex, muchísimas gracias. Me gustaría pasar a ya para cerrar este episodio a la sección donde abordamos 5 pilares. Me gustaría iniciar porque ahorita ahondaste mucho en temas de autoconocimiento y es uno de los pilares que abordamos aquí en este podcast. El autoconocimiento para ti, sé que tienes, sí que hiciste el Camino de Santiago, que es una exploración más a nivel personal. Y bueno, me gustaría que nos compartieras para ti, qué ha sido o sea, trascendental o importante el autoconocimiento a nivel como líder y qué impacto ha tenido en ti y en tu empresa. Qué interesante. A ver, yo creo que hay que atreverse a explorar. Entonces, algo que me ha hecho muy bien, en general, en toda mi vida, es como no tenerle miedo a explorar y cometer errores, ¿no? O sea, básicamente es eso. O sea, todas las experiencias las resumo a eso, ¿no? Y entonces, hay algunas que han funcionado, otras que no, otras que me han enseñado más, otras que me han enseñado menos, pero todas, en conjunto, me han permitido como dejar de tenerle miedo a la experimentación. Y eso creo que es clave, ¿no? El poder decir, ok,
tomo mis cosas y me voy y camino y voy a aprender de mí mismo. Y no importa qué pase, ¿no? O sea, ya en el proceso es como, ok, se te frega la rodilla y hay callos y te pasan cosas y luego se superan las cosas, ¿no? Pero el que yo me hubiera detenido a decir, es que no, porque qué tal que no puedo, qué tal que me va a doler la rodilla, o qué tal que no puedo subir, o el peso de la mochila, pues es como me quedo estancado en una zona de confort que no me enseña absolutamente nada, ¿no? Entonces es eso, a ver, va a haber dificultades, ¿no? O sea, si cambias de carrera, si quiebras tu empresa, si vas, si exploras otra posibilidad, si cambias de pareja, o sea, como todos los cambios, cualquier dificultad o cosa difícil o cosas que se miren como temerosas, son mucho menos temerosas en la realidad, son más temerosas en tu mente cuando lo estás o sea, como cuando le estás dando vueltas, ¿no? A la situación. Entonces lo importante es dejar de darle vueltas y probarlo, ¿no? Eso, o sea, como lo que decía hace un momento, necesitamos ser versátiles, necesitamos cambiar, necesitamos posibilidades. Entonces eso. O sea, yo me he atrevido a experimentar, por ejemplo, diferentes como filosofías religiosas, ¿no? O sea, es como, a ver, o sea, ok, voy a hacer el Camino de Santiago, que es algo católico, pero ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué hay detrás, no? ¿Me hace sentido o no me hace sentido? ¿Me hace sentido el budismo, el catolicismo? ¿Me hace sentido el judaísmo? ¿Me hace sentido, o sea, el taoísmo? O sea, como, ¿qué me hace? ¿Qué funciona? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay subyacente, no? Porque si estamos fijos en un paradigma, eso eventualmente nos va a terminar rompiendo, ¿no? O sea, va a generar incluso enfermedades, ¿no? Es como, no, porque yo creo que así es, y entonces, porque dijo tal persona, ¿no? Sea tu maestro, sea tu mamá, sea el papá, o sea, es como, si es fijo y estricto, eventualmente va a romper algo en ti, ¿no? Entonces, digo, no es por ser rebelde a lo loco, ¿no? Pero sí es como atreverte, ¿no? O sea, como mirar cosas siempre con criterio, ¿no? O sea, como, ¿para qué? No nada más así voy a empezar a buscar y a tal, sino ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Qué quiero encontrar de mí, no? Entonces, eso, o sea, como atrevernos y saber que somos seres integrales, que tenemos una conexión con algo, lo que sea que tú creas, pero al menos con la naturaleza, ¿no? O sea, tú tienes una responsabilidad con el entorno, ¿no? Y entonces el que te sepas parte de algo más grande es súper importante y explorarlo es fundamental, ¿no? O sea, cómo me conecto yo y cómo afecto yo a mi entorno, o sea, y eso puede ser que no te conviertas en alguien espiritual, sino que te conviertas en alguien que cuida su entorno y eso, por favor, o sea, es como, ya, ¿no? Es como, ya cumpliste tu propósito en la vida, ¿no? Es como, me explico, el hecho de, ok, sí, voy a tratar de tener la menor huella, el menor impacto como físico y el mayor impacto mental que pueda. Fenomenal, lo hiciste, ¿no? O sea, ya con eso nos ayudaste a todos, ¿no? Entonces creo que es por ahí, independientemente del tipo de experiencias, ¿no? Ahora, pasando al tema de emprendimiento, ¿cuáles son los 3 aprendizajes o hacks que nos quieras compartir de tu proceso de emprendimiento? Porque pues, al final esto es un proceso Claro. y creo que es un proceso que no se termina Sí. y que te han servido a ti. Fíjate que el primero es muy similar, ¿no? El primero es no tenerle miedo. O sea, yo a todos les digo, o sea, ya emprende, ¿no? O sea, el mundo Godín está padrísimo, pero tiene un límite, ¿no? O sea, es eso, es tener claridad, es claridad de qué es lo que quieres lograr y el impacto que quieres tener, ¿no? Y está bien, no es nada contra el... Es como, si tú sabes que vas a vivir una vida corporativa, está perfecto, por favor hazlo, pero tienes que tener claridad de por qué lo estás haciendo y hasta dónde vas a llegar y qué vas a dar como por eso. Entonces, yo, por ejemplo, tengo clarísimo, yo no sé si es bueno o malo, pero yo nunca he tenido un jefe. Tal vez es malo, no se lo recomiendo, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que yo soy el único que me tiene que determinar. Es como yo soy el único que tiene que decirme a qué hora hacerlo y por qué hacerlo y cómo hacerlo. Y eso a veces me ha llevado a no hacer cosas. Si me explico, es como, pues es un riesgo, pero es un riesgo que yo asumí, ¿no? Entonces no es algo que recomiendo. Es como, esto no es una recomendación, ¿no? Pero es que sepas a dónde quieres ir y cómo lo quieres hacer, ¿no? Entonces, dejarte tenerle miedo, es simplemente prueba, prueba, prueba. Lo bueno de el mundo en el que vivimos es que podemos probar rapidísimo, ¿no? O sea, podemos ser súper ágiles en probar lo que sea. O sea, puedes lanzar una empresa sin productos, solamente con marketing, solamente con un video, ¿no? Y probar. Funciona, no funciona, gusta, no gusta, y le das. Esa es una. Lo siguiente es que hay que tener las cosas clarísimas y escritas, ¿no? He cometido muchos errores por dejarlo así como, sí, sí, no, la confianza, aquí en el wiri wiri, claro.
Y al final, pues todos tenemos intereses, todos tenemos perspectivas diferentes, y si no está escrito y no tenemos algo en donde, o sea, a qué referirnos, entonces cometemos errores. Entonces, todos los que están empezando emprendimientos o tienen emprendimientos incluso ya establecidos, mientras más esté escrito y documentado, mejor, ¿no? Eso también, eso lo aprendí a la mala. Y la otra es, necesitas tener diferentes versiones de tu empresa. O sea, es como, no, hoy necesitamos diferentes perspectivas y hay que probar cosas. O sea, es cuál es el A/B testing de cada uno de los servicios y productos que tienes, ¿no? Eso, creo que con esas funciona, y esas son como las 3 cosas que yo he aprendido haciendo, ¿no? Muy diferentes perspectivas las que nos has compartido hoy, algunas muy similares a recientes episodios que aportaron también. Un tema que también estamos abordando aquí es la inspiración. Como emprendedores, a veces, pues, sobre todo ahorita que mencionas que no has tenido jefe, a veces es muy desmotivante, ¿no? Tienes bajadas, no tienes subidas, pero pues hay momentos en los que también es el emprender es un camino solitario, y hay veces que tienes que tener estos espacios de inspiración. ¿Cuáles son estos espacios que tú tienes que te inspiran y que a lo mejor incluso tienes como hábitos pues para darte, ¿no? Sí, justo, son rutinas. O sea, por ejemplo, a mí me inspira el hecho de que yo quiero vivir 120 años, ¿no? Por allá hay un emprendedor que se ha gastado millones de dólares en eso, no sé si lo han visto, no me acuerdo su nombre, pero, o sea, hoy es posible, ¿no? O sea, yo creo que en 20 años va a existir la tecnología para erradicar muchas enfermedades, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Que yo quiero llegar suficientemente fuerte ¿no? O sea, como con todo el contexto para que sea viable el que utilice la tecnología médica que va a existir en 20, 30, 40 años, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Que yo hoy, o sea, procuro, no es perfecta, ¿no? Pero procuro una rutina en donde pues existe un bienestar físico estable, en donde puedo compartir con la gente que quiero, en donde puedo salir a caminar, en donde sé que no estoy obligado más que por mí en ciertos horarios, en donde puedo permitirme venir a grabar un podcast, ¿no? En donde puedo tomarme un descanso cuando yo lo necesito, ¿no? O salir a caminar o tomar una reunión caminando, ¿no? Que también, entonces, como mi rutina va alrededor del hecho de que yo quiero sentirme bien. Y esa es la prioridad. Entonces, invierto tiempo y dinero en sentirme bien mientras trabajo, ¿no? Entonces yo trabajo usualmente parado, hago ejercicio o hago un estiramiento o algo físico al menos cada 1 o 2 horas, ¿no? Trato de tener todos los elementos, que eso tal vez o sea, es un privilegio, ¿no? Pero es como tener todos los elementos para poder cuidar mi salud a través de mi nutrición, ¿no? Entonces tener los mejores ingredientes posibles. Y invierto más en eso que en otras cosas, ¿no? Entonces tengo un coche normal, ¿no? Pero invierto en comida, ¿no? Invierto en mi salud. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Es como el tratar de salir lo más posible a la naturaleza, o sea, el tratar de estar en contacto con lo que sea natural, también es clave y me inspira. Y hoy estoy mucho más enfocado también, digo, porque eso ya es más estable, pero hoy estoy enfocado en conocer gente, ¿no? O sea, como inspirarme a través de otras historias, ¿no? Inspirarme a través de gente que está haciendo cosas radicalmente distintas y que no entiendo. Entonces eso, como ponerme en dificultades con cosas que no entiendo, me inspira muchísimo. Para cerrar la sección de tecnología, ¿cuáles son las herramientas de tecnología que recomendarías o qué tecnologías necesitaríamos estar aprendiendo pues ya? Herramientas que hay que aprender ya. O sea, a ver, primero es cualquier lenguaje, o sea, cualquier GPT, ¿no? O sea, la que tengas acceso, hay que usarlo, ¿no? Como porque ahí están, relativamente son baratos, algunos son gratuitos, entonces, o sea, utilizar inteligencia artificial es clave, no importa para qué, pero explorar sus límites, ¿no? O sea, como cualquier locura que se te ocurra, explórala en inteligencia artificial, de verdad, cualquier locura, porque vas a darte cuenta de cuáles son las posibilidades. Entonces, eso es, o sea, de base, ¿no? No importa quién seas, qué industria, qué hagas, qué no hagas, explora y pregunta y acelera lo que haces a través de inteligencia artificial con criterio. Entonces, ahí hay mucho conocimiento, ¿no? Sí creo que es bien importante meternos cada vez más a la ciencia detrás, o sea, esa es la segunda, y es que
puedes tomar cursos básicos en YouTube de a ver cómo funciona lo subyacente, hazlo por favor. El saber utilizar herramientas de autogestión, ¿no? O sea, algo bien importante, y hay un libro que se llama Second Brain, ¿no? Entonces, nuevamente, nuestro cerebro no existe para acumular información. Entonces, tomar notas y tener las notas ordenadas y poder recurrir a tus notas es clave. O sea, a mí me ha hecho súper útil, me permite generar más contenido, me permite tener ideas locas de repente. Es como, oye, hace como 3 meses vi algo, no me acuerdo qué es, porque la verdad, pero intuyo que es importante. Pues a ver, ahí está, ¿no? Es así, clave. En Notion, en Trello, en Asana, o sea, como todas estas herramientas que te permiten organizarte, organizar tus proyectos, organizar ideas. Exacto, conectar tu cerebro es súper importante, y que la sepamos utilizar y que la sepamos mover es súper importante. Creo que con eso, o sea, pero y estar como a la vanguardia, como tener esa curiosidad de ¿qué es esta nueva herramienta? ¿Por qué funciona, no? Porque pues ya van a ser parte de, o sea, exacto, picarle con eso. Muchas gracias por estar aquí. Regálanos tus datos, y si quieres compartir también un mensaje final como buen líder y como buen top voice de justo temas de liderazgo. Gracias. Súper. A ver, pues el mensaje final sería atrévete, ¿no? O sea, simplemente atrévete, prueba cosas, comete errores, atrévete a cometer errores lo más rápido posible, porque eso es redituable, ¿no? Y trabaja en cosas que te apasionen, porque eso genera la productividad y el alto rendimiento. Si te apasiona lo que estás haciendo, eso eventualmente, aunque cometas errores, o sea, aunque el proyecto en el que estás trabajando no funcione, si te apasiona y si tiene como esta perspectiva amplia, va a generar rendimiento después, ¿no? Por las relaciones, por el aprendizaje, lo que sea, ¿no? Va a generar rendimiento. Entonces, eso. Y pues, si quieren estar en contacto, en LinkedIn principalmente, que es como la red social que más uso, Alex Ureña, o @AlexUrenaA. Ahí me pueden encontrar, escríbanme, siempre estoy activo, o sea, escribo todos los días, ahí intento contestar todo lo que puedo. Así que pues por ahí, con mucho gusto. Gracias por estar aquí, y pues muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste hoy, tu tiempo, tu experiencia, y pues no se olviden de compartir este episodio, ya que el compartir siempre es una forma de enseñar y de aprender. Gracias. Muchas gracias. Gracias por escucharme. La mejor manera de aprender es enseñando. Crezcamos juntos. Ayúdame a compartir este episodio con tus amigos y familiares. Y en tus redes sociales, taguéame con el aprendizaje que te llevas. Califícame con 5 estrellas para que más personas puedan seguir aprendiendo de la gente fregona que tengo como invitado. Sígueme como Margie Guzmán en mis redes sociales o en Instagram como MargieGC.